una orden para cumplir. ¿Qué dice hermano Ra? ¿Está de acuerdo? Para mí la ley puede ser una regla que uno debe cumplir siendo cristiano, ¿no? Por decir un ejemplo, para hacer el bien del mal. Esta es mi casa, es una casa particular, ¿eh? Y yo tengo mis reglas ahí, la ley, que cuando entra, si vive ahí, que debe cumplir esas funciones, ¿no? Por edad, a mi parecer. Muy bien. Entonces vamos a definir lo que es la ley de Moisés o la ley del Antiguo Testamento. Llama kaya un llamano acá en nuestra hawaki que ley Antiguo Testamento que yo ubica. La ley Halei hawaki, es todo aquello hari hatibi hawaki. que el hombre debe de cumplir Hahuni ay mamasenanti. o que el hombre debe de hacer Hahuni ati hawaki bu. para recibir Ha biti gupi. las bendiciones de Dios. Hastenean los Dios a bendiciones bu biti gupi. También es Hari biliki, todas las cosas hatibi hawaki. que el hombre debe de dejar Huni hawaki hunati bu. de hacer Aquí hunati. para que no reciba condenación. Aquí Dios en condenación víctima gupi. Amén. Amén. Ahora vamos a ir al libro de Deuteronomio, Llámanos acá en Deuteronomio libro capítulo 28, 28 hongo, verso 1. 28 gustiurango. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1 dice que si nosotros hacemos estas cosas, Deuteronomio 28 no creyó es, sino senían que natu hatibi hawikibu. si nosotros oímos todas estas cosas Si natu hui ninkajon senían que natu hatibi hawikibu. para cumplirlas, No senían ti. entonces Dios nos va a exaltar. Hatian farikero que no a Dios no exaltan él. Entonces Dios nos va a poner por cabeza y no por cola. Hatian que no Dios no reclame más uy magijina y mama. Nosotros vamos a recibir toda la bendición de Dios Nunca era un hatian bi Dios a hatibi bendición hawiki. si cumplimos todas estas cosas. Hasenai mama senai shon hawiki Dios amplinia. Vamos a leer verso 2, verso 3. Llama no yo que versículo Raúl Kimisha. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Ahora, Llama. cuando nosotros cumplimos los mandamientos o la ley de Dios, Dios ha ley hunanibu. entonces seremos benditos. Hatian parikeron que no bendito ike. En el campo, tu Wainku familia, mi kai putar puta. y vas a ser prosperado en todo. Hatian que me hatibi hakun hawuki mi abinui mama binujune. ¿Qué bendiciones Dios te da allí? Hau bendición porque me Dios ahimuni. Lees hasta el verso 14 Mi yuiba que 14 kama. y todo eso va a ser de bendición. Hatibi hawuki yui que lo hate viva hoy. Ahora vamos a leer Deuteronomio 28, el verso 15. Llámalo yo que Hadir 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, te vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si no cumplimos, si no oímos Si no se me hay, ni caso yamai, y no lo practicamos, y no hay yamai, no hacia, entonces vendrán maldiciones. Hamisinema que te voy a hatibi hakuma hawuki. ¿Qué maldiciones? Hawuki rahatim. Vamos a leer verso 16, verso 17. Ya voy a acá, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito y maldito y maldito si no cumples la ley de Dios.
Miari no kiki rami itani rami sinato hawiki bumi sinayame. Si queremos bendición de Dios, Si Dios ha bendición mono kunai, entonces hay que ganárnosla. hat nunca irá sinayama sinanti hak habu vino son, penso vino son. ¿Cómo? Hausa son, Oyendo ninka son, y cumpliendo istani sinayaki. lo que Dios manda. Ha Diosa y uno hawiki. Si no cumplimos, Si no sinayama, entonces vendrá condenación o maldición. hate que rongi hoy ha condenación y hakuma rami virus hawiki. Habíamos leído en San Juan 1:17 No lo yo llamo que San Juan dice tengo. que la ley fue dada por medio de Moisés, Halei que rongi hoy Moisés va a crear. pero la gracia y la verdad Hate a Dios es gracia y kun hawiki. vinieron con Jesucristo. Hawiki hoy Jesucristo también. La ley Halei Dios entregó Dios hará halei hatu maniaki. a Moisés Moisés biribi. y Moisés se la entregó Moisés amiri hatu toki que maniaki. a Israel. Hankai go Israel go. Pero la gracia Ikat biha gracia biribi. y la verdad Y kun hawiki. vinieron Huaygi. personalmente Ki wahai ba bicho biribi. con Jesucristo. Jesucristo muy grandes. Personalmente. Jesucristo muy grande biribi. Él vino Hara huaygi. lleno de gracia Kiki gracia buchuya. y lleno de verdad. Kiki ikumberis buchuya. ¿Para quién? Tuna, tuabona. Para todo el mundo. Hatibi unatu unihabona. Amén. Amén. Entonces podemos ver que el hombre Llama no vida tipangahuni. tiene que esforzarse, Iti haga kushi. tiene que trabajar, Iti haga kiki tuti. tiene que obrar Ati haga hawikibu. si quiere bendición de Dios. Adiós ambe dice de hakupi. Si tú cumples esto, Si binato siniangai. Dios no te regala la bendición, Amian Dios a haskra kwa yo maniame. sino que tú te lo ganas. Ay mama que mi sinanti haku. En la gracia, A gracia kubiribi. tú no te ganas la bendición de Dios, Mira naskra hawiki ashura mi bendición biama. sino que Dios te la regala. Mi gracia por enviar hamani de semia. Mi hago como vi. Son dos cosas diferentes. Harabu hawiki no nanti hago. Son dos cosas diferentes. Harabu hawiki no nanti hago. Por eso Hakupi. es que Dios, Dios. sabiendo Ma unashun. que el hombre Hakuni. no puede cumplir Kasinanti ati pa imag halei hawiki. la ley de Dios, Dios se halei. entonces envió a Jesús Ha unashun kay raha Jesus jana. para que Él cumpliera toda la ley por nosotros. Jesus hatibi lei sinanti kupinu ati pa imalei. Por eso que la bendición es de Dios, Dios que Dios a bendición bu. la vida eterna, Hatib da hati nutu. el amor de Dios Dios, a no y imisti. la naturaleza de Y Dios, Dios es una naturaleza de mí. la obtenemos Nun viai. cuando estamos en Cristo Jesús. Jesucristo mutantes y son. No tienes que trabajar, Mira ma tuya me rama mo. no tienes que obrar, Mira hakun hagu ki rama mo ayame. no tienes que esforzarte por ganar. Mira ma kush ki no kush hagu ki ati pa ma mi Dios me dice tu pe. Es por creer, Punte y cuan kashokuras. es por recibir Ha bias. lo que Jesús Ya Jesús ganó ha akai ganangi. en la cruz Hakunu sumira. para cada uno de nosotros. No hatiri es una. Amén. Amén. Esa es una diferencia entre la ley de Moisés y la gracia de Hangi hagu ki Dios. bono nanti hagu ki lei hati a Dios an gracia le mismo. La ley es mala Lei ki hakumai. si la ley viene de Dios. Si lei fue Dios iba a crear. La ley es mala Hakuma me kali. si la ley viene de Dios. Si lei que a de Dios iba a crear. Tengo que vivir por esa ley Ya me haki halei chivani. como hijo de Dios. A Dios ama que car. No tengo que hacerlo. En ha hagu ki wala pero ma lei hagu. Amén. Amén. Entonces, ¿para qué fue la ley?
Hati hau kupi ke rihuai ke halei. para que yo conociera Unanti kupi lo bueno hakun hauki y lo malo, itani bi hakuma ribi para que yo pueda ganar gananti kupi lo que Dios me debe dar a mí unanti kupi a Dios hau ke ramenika se lo labi division. como pago Hau se hau hakupi hauki de mi comportamiento. aka hauki. Amén. Amen. Amén. Amén. Vamos a leer en Romanos capítulo 7, el verso 12. Yo acabo Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios Dios a ley de que es santa, santo que mucha uma, es justa que injusto y es buena, y que hakuila. porque viene de Dios. A Dios se me cae fuego de Dios. Porque viene de Dios. Dios se me cae fuego. Entonces, si viene de Dios, Hasta si Dios me cae fuego, jale, entonces es buena. hasta hay que cae fuego, hakun y ya que hay para fuego. Entonces, ¿cuál es el problema con la ley? Hasta ramo que hau que hay problema a ley ni namene. ¿Por qué Dios dejó de lado la ley y envió a Jesucristo? Hau tu que Dios a ley para habla que hasta Jesucristo nada aquí. Porque Dios sabía que el hombre no podía cumplir la ley. Dios hará una que uni hau sa shombi halei sinayame hatibi. La ley Halei de que nos da el conocimiento na uname de lo bueno hakun hauki y de lo malo. itani be hakuma. Para eso sirvió la ley. Haku pe que Dios a lei da. Cuando yo conozco Rama unanjo la ley halei hauki que yo no puedo cumplir, in hatibi hastunante ati pe hatibi shama. entonces esa misma ley Halei ni ribi me va a llevar hambuai a reconocer unanti que necesito shina muti garamaskaka jo. un Salvador. Haga salvandi. Y ese Salvador se llama el Señor Jesucristo. Salvador ni hanu de Jesucristo. Porque yo no puedo cumplir, Ensinante ati pa makuti. pero Él sí la cumplió. What Jesucristo le siras tenían que Sin la ley Halei no habría pecado. Halei ama que tengo ucha o que llama que no. Pero ahora se ha manifestado la ley Rama que era Halei histie. para que te haga ver Mia Halei ka uima tikupi. que eres pecador. Mia que ucha ya puni. Porque la ley es santa, Halei que uti santo. es justa, Y que injusto. es buena, Y que hakuira. pero como eres pecador, Como mia ucha ya puni. no la puedes cumplir. Ucha ya puni son que me hati sinai me date magleja. Entonces buscas a un Salvador. Hati que era mi buena que ya gusta Salvador. Y ese Salvador se llama el Señor Jesucristo. A Salvador ni hana que no iba Jesucristo. La ley Halei que nos limita no raha urri jema umas uima ya mai. a no practicar el pecado. Ha ucha no ama ya mai mare Haleika. Pero mi pecado No con ucha es mayor, que recae. que no me puede llevar a cumplir la ley de Dios. Que ucha ani ra ashunga era enseñanza mandi ati pa magiti be skagi Halei. ¿Qué hace la ley en mí? How que Leika que iba. Vamos a leer en Romanos capítulo 3, verso 20. Termino acá 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley, Halei bra ningún ser humano ni ustira junita nibi. será justificado. A Dios lo como justificado llaman así. ¿Qué hace la ley? How que Leika que Me da el conocimiento del pecado. la uname how que ucha eso. La ley me hace conocer Leika que uname qué es pecado. how que ucha how que. Pablo decía Pablo yuyu ikake. que él no conocía lo que era codicia. Hamnai megate how que hayoma how que hayata la kunti eso. Pero la ley Ikat Leika
les dijo que la codicia era pecado. Lekan Pablo yuya ki codicia hawo ki kucha eso. Y Pablo, Mina ma hawo ki kanti. y Pablo se quedó sorprendido. Hata Pablo ki jante tai. Porque si la ley es justa, santa y buena, Hata halei ki santa justa y hakuira. lo que era bueno Hata ki hakuira y kasbi. me hizo conocer Haku pikir ha unama ki que era pecador. ga kucha ya kunti. Amén. Amen. La ley Halei kan nos ayuda no akinai. a conocer Unanti. el bien Hakum hawo y ki el mal. itari hakuma. Sin ley Halei yama kitian. no habría pecado. No unai makan kucha hawo ki. Por lo tanto, yo no sería culpable Hata ga culpable malibikan. si cometo pecado. Hawo makusa kucha kash. La ley Halei ka me dice a mí gara yuyai. que soy pecador. Juira ga miara ki kucha ya kuni. Pero si no hubiera ley, Hata lei yama kitian ga. no puedo ser culpable. Hata haus ramun ga ki culpable man. Vamos a leer en Romanos capítulo 5, verso 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, verso 13. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Amén. Antes que Dios diera la ley de Moisés, Adiós a Moisés ni ley munia matiambi. o antes que Dios le entregara la ley a Moisés, Adiós a Moisés ley munia matiambi. no se inculpaba a nadie de pecado. Juya makate ni usira kundi bi mili ki na to hauki ka mere culpable ki so. ¿Enseña eso que no había pecado? Ha na ucho ma aki yuika siliha. La palabra de Dios dice Dios ana hui mara yuya. que antes de la ley Ha lei kwa matia había pecado, ma ucha ha uki wakati. pero a nadie se le inculpaba de Ika pecado. ni tsabi ka yama ka culpable. Por eso es que la ley Chaku pikir ka lei hace que nosotros no imai conozcamos el bien, no una mai hakuma ha uki. conozcamos el No mal, unanti hakuma ha y uki. luego la ley nos acusa. Hapo no lei ni no una mai nato ha uki ki hakumi Eres, akai hakuma. eres pecador, Miara ki kucha ya kundi. necesitas un salvador. Miara maska ke hang mia Busca un salvador, Buna usa Salvador. busca ayuda, Buna hang mia kiti. pero no dentro de ti, Ikas mi bujano. sino fuera de ti. Sino huma mugar. Por eso es que vino Jesús Aku pikir Jesucristo huaigi. para salvarnos, Miha salvandi. porque no podemos cumplir la ley. Nunca hati no se mahalai sina tarpe man hati. Cuando vamos al libro de Génesis, No Génesis berakasura no ine. al capítulo 2, 12 na mayuye. Génesis capítulo 2, verso 9. Nuska televige. Amén. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. El verso 15. 15. Sí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, Sí. morirás. Ciertamente. Ahora, mira, Dios está dando aquí una orden a Adán, a Eva dentro del huerto del Edén. Drama vino acá, Dios a Adán ta Eva yuya, nata hoki que patrocinante no. Y Dios le dice Dios a tu yuya, que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. na tu yubin hau ki ciencia y del bien y del mal que haka ya piama ka un poco que. ¿Por qué? Hau kupi, ¿Por qué? hau kupi, ¿Por qué? hau kupi. ¿Quién plantó ese árbol? Suman kari ha abrasbo, ha árbol. ¿Satanás? Ni, Yushima, ¿Dios? Diosa. ¿Por qué le prohíbe comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Hau kupi hana tu yubin ka ya piama ka. ¿Qué de malo tenía ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Hau hakuma hau ki que hayubin yugo hada ciencia del bien y del mal ya. ¿Es malo conocer el bien? Hakuma hau ki mengi hakuma unanti. ¿Es malo conocer el mal? Hakuma mengi hakuma unanti. ¿Por qué le prohibió? Hau kupi que nato ka ya piama ka. ¿Por qué no le dijo que no coma de ese árbol que es pecado? Hau kupi que Dios ayuya mai ka nato ka ya piama har que ucha hau que eso. No dijo eso.
Ha que vive mai. No dijo eso. Ha vive mai. Dijo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo era que árbol de la ciencia del bien y también Hakumai. Y si Satanás no lo plantó, Y si Hayushi Mamana Magi ha yubi. entonces Dios plantó ese árbol. Dios está acá y ha Yushi Makamekar. ¿Y sabe cómo era ese árbol? Mató una house y gate ha yubi. Génesis, vamos a leer capítulo 1, verso 31. Llámalo no mató. 1:31 que ve. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que Dios había hecho, Hatibi hauki mo Dios akabu. todo lo que Dios había creado, Hatibi hauki Dios ambi hamuk manish makabu. no dijo que era bueno. No dijo que era bueno. Yuya maregi nato hauki hakara huira. Dijo que era sobremaneramente bueno. Dios ayuri que hakumata ni matiki hakum berishura kiki hakuira. ¿Qué enseña esto? Hawi yui kasirinato. Que de ese árbol Ha wa yubi itina. de la ciencia del bien y del Al mal, sitio del bien y del mal. al día que yo coma, Hawi tienen ha yubin kukoi. entonces iba a conocer lo bueno y iba a conocer lo malo. Hakuku rabona na hawi hakuma y hakun hawi. ¿Qué nos enseñaba la ley? Hawi kino lika no ashwegi. Conocer lo bueno Hakun hawi tonanti. y conocer lo malo. Y tal tonanti hakuma hawi. Pero Dios no quería que el hombre Y que Dios kriya mai que hakunika ya. participara o cumpliera, iba a cumplir toda la ley. Que el hombre no iba a poder y que no participara de la ley que representaba ese árbol. Hanu ibu que era kriya mai que hanu ha lei nun chiganti porque ha lei la ikai wa yubin piti mai nikas karbi ha. Adam nam pia y ha kasal y ha lei. Pero Dios plantó ese árbol. Y kan ha yubin que Dios amibana. ¿Por qué Dios no dejó que el hombre comiera de ese árbol? Hal su kupi que Dios ay khunu ni sabai ka huni ha Adam ko kupi ha yubin. Porque la ley, Y que ha lei cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20 pero no cae. vamos a leer ahí. No era winner, era más. Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Sí. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que evita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomara por su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muy bien. Cuando nosotros leemos todo el capítulo de Éxodo, capítulo 20, Hatibi capítulo 20, eso ayuda a nosotros vamos a encontrar Nunra Mulrey. que Dios dice no hagas, Dios no hay no uime nato hauki ayamawi no hagas, ayamakayawi no hagas, ayamawi no tendrás, mira hayoma no itiaku tendrás. mira hayoma itiaku Es una ley hari ki wisira lei que te dice no, no, no. ha hauki que ayamawi En el árbol de la ciencia del bien y del mal, hayubi del ciencia del bien y del mal era Dios dijo Dios ayubi que no, ayamawi no, no comas de ese árbol piamawi hayubi shoko kokogi porque vas a morir mira hapiash magatikai cuando tú comas de eso. waha kupas La ley de Dios ha Dios an lei que le entregó a Moisés, ha Dios ambi Moisés mania ¿en qué se escribió? ha un ki wishai La ley de Dios
Dios ha lei ha uno que visha kataiki. que Moisés recibió Ha Moisés via de parte de Dios, Dios iba que ¿en qué se escribió? ha uno que ha lei bu visha kataiki. En tablas de piedra, Shankamura, makamura, en tablas de piedra. makamura. El hombre Huni no puede tener haya iti ati paimak. una comunión, Uestura comunión. una relación Uestura relación. con una piedra. Uestura makamura. ¿O sí? O iki ati pana. Si no tiene comunión, Si iti ati paimak comunión. si no hay una Se relación, llama que uestura relación. entonces no puede conocer a Dios. Hati ha una ati paimak. Sorry Dios. El hombre tendría una religión. Huni hati vika uestura religión ya. Y la religión La religión iki no te enseña a conocer a Dios. hanya una mai how to ari Dios itu. Es por eso que Dios prohibió Haku kira Dios hato yui ese ginastra al hombre ese que huni. que no comiera de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Haku pika ya nato yubin kuku ya mau del ciencia del bien y del mal. ¿Entienden? Ninkate, ¿Entienden? ninkate, ¿Entienden? ninkate chamane. Amén. 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 Dios de un principio, Ha Dios al rekungi hato yuya iki. no era su voluntad Ha un voluntad marong kikai. de que el hombre participara Ha kuninga ya haskara ruji wati. o cumpliera O seneanti. la ley de Dios, Ha Dios ha levi. porque no sabía Ha unai mai kai. y que no podía Y ha una que ha atati paima. cumplirla Ha tibi seneanti. por su naturaleza Ha una naturaleza kupibi. de pecado. Ucha ya uni. Amén. Amén. Seguimos. No alse ashe. Si la ley viene de parte de Dios, Si ha lei fue Dios iba a crear bi. entonces yo tengo que cumplir porque es bueno, Incidente hakun halu kitian. o dejo de cumplir porque es malo. O unki senai me hakun mai kitian. Cuando hablo de la ley, Ha lei kiri yui kitian. hablo que tú y yo Yui de kira mato i gari bi. tenemos que portarnos bien, Naru hakun shikui hati haku. tenemos que hacer buenas No obras, hakun hawu ki bursati haku. tengo que hacer lo mejor de mí. Ati haku kikin hawu. Ati pana hakun hakuki. Entonces Dios me dará de su bendición, Haskara ki ati para que Dios me dice nei. porque eso me enseña la ley. Hawu que no lei ka asha que nato senea rora di kwa bia ya. Y si la ley me enseña eso Si la lei ka haskara ki asha. y yo pudiera cumplirla, Ata incidente ati pangu. entonces yo no necesito de Jesús. Ata que necesita ima que mo Jesús. ¿Para qué va a morir Jesús por mí? Haus kupiga te pas mau te kupi. Si yo puedo hacer lo correcto, Si ata ti pangu. si yo puedo hacer lo bueno, Si ata ti pangu. si yo puedo ganarme la bendición de Dios Si enseñas son bendición de Dios ubita ti pangu. con mi manera de comportarme. No kun akato miri un akato. Pero el hombre fracasa Dikar que la kuni hat senea y fracasa. porque la ley de Dios Porque Dios alegre que tiene un nivel hará con usted nivel. de santidad Santidad. en la cual el hombre no puede llegar ahí. Haino hain kama Dios no kota no hain ha usted no kuyame. Por eso es que necesitábamos Haku pikir no mata de a gana. Jesucristo Jesucristo ni. que Él viniera Jesucristo vaya juti. para rescatarnos, No ham rescatan de kupi. para salvarnos, No ham salvan de kupi. para No ham perdonarnos, no mucho usar de kupi. para No regalarnos ham mani de kupi. su vida de Él, Ham vida bi. que es vida eterna. Ham vida bi sama kiki hati de hati nade. Amén. Amén. Ahora, Llama. si hoy en día Si llama nade bo. la iglesia Iglesia bo. guardara la ley de Dios, Seneante que Dios ham hati bi lei. ¿eso sería la voluntad de Dios? Hame Dios ham voluntad tiki. ¿Por qué? Ha kupi. ¿Por qué? Ha kupi. ¿Podríamos agradar a Dios al cumplir la ley nosotros si es que pudiéramos cumplirla? No me Dios ya no mate que lei senea con si es que ati para hati bi senea ki. ¿Por qué digo esto? Ha kupi matun nus que ha kupi.
Porque muchas congregaciones, Haga icha congregación mo. muchos pastores, Pastor mo ribikashbi. muchos predicadores Predicador llama mo ribikashbi. le dice a su Yuile congregación, ha mo congregación mo ribi. no hagas esto, Nato haugi ayama. haz esto, Nato yabu. tienes que agradar a Dios. Mira Dios me agrada diago. ¿Será verdad? ¿Y comen? ¿Será verdad? ¿Y comen que haugi? Porque eso es ley. Ha haugi di ley. Y cuando me enseñan eso, Hada ga ha haugi asya ganetya. entonces Dios no me está regalando nada de su bendición, Dios ha haugi munya mo ha bendición haugi bo. sino que yo me lo estoy ganando. Hada kaya nato haugi ason habiti haugi. Pero la gracia Kaya gracia kaya. no te dice haz tú esto, Hana me yeme nato haugi kaya bu. porque Jesús ya lo hizo Mas Jesucristo ni akai ke boten haugi. y Él me lo regala a mí Ha ni ge ati haugi munya ma. gratuitamente. Ni haugi un kupit tani biama. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3, verso 12. Dios na haugi. Gálatas 3:12. En quien tenemos